jóvenes y señoritas, el día de hoy vamos a avanzar, explicar este tema de la constitución política del Estado que está en sus documentos. Sin embargo, es importante hacerles conocer en qué consiste. Primero tenemos que decir quiénes lo hacen, esta constitución política del Estado, quiénes y en dónde. Se la hace en una asamblea constituyente. En esta asamblea constituyente es donde se reúnen todas las personas más importantes, más representativas de la sociedad. Por ejemplo, también ahí están las organizaciones representadas por uno o dos delegados. Por ejemplo, en la asamblea constituyente eh, pueden asistir unos representantes de la policía, representantes de los militares, representantes de los médicos, representantes de los profesores, representantes de los comerciantes, representantes de los obreros, representantes de los empresarios, de los profesionales. Entonces todos los representantes se reúnen acá en esta asamblea y ellos van a ir armando, ir conformando esta constitución política del Estado, que es un medio democrático, dice la Asamblea Constituyente, es un medio democrático de participación para conseguir y hacer o modificar una constitución política del Estado. Entonces, en esa asamblea van a crear la constitución política del Estado. ¿Qué es la constitución política del Estado? Dice que es la ley madre que va a ayudar a que de esta constitución política del Estado salgan otras leyes, pero esta es la principal, por eso se le dice que es la ley madre. ¿Y dónde lo van a hacer esta ley madre? Les dije en la Asamblea Constituyente. Esta constitución política del Estado, constitución política del Estado, son las reglas para la organización del Estado. Son las reglas para la organización del Estado, o sea, las leyes, cómo nos vamos a organizar. Además, son las bases para gobernar. O sea, todo gobierno tiene que agarrar la constitución política del Estado y en base a estas leyes tiene que gobernar. No puede salirse de estas normas, de estas reglas, de esta constitución. Todos los gobiernos tienen que hacer caso a esta constitución. Además, las normas para convivir en democracia, esta constitución a todos los ciudadanos nos da normas, nos da reglas para vivir esto que es importante, la democracia. Entonces, tenemos que respetar estas leyes. Además, esto nos va a ayudar, dice, en nuestros derechos y deberes, porque en esta constitución política del Estado están nuestros derechos, están nuestros deberes, está cómo tenemos que comportarnos en la sociedad. ¿Ya? Es lo principal de la constitución política del Estado. No se olviden, es una ley madre. Vamos a pasar al otro. Acá dice, la constitución política del Estado tiene varios títulos y tiene varios capítulos. Estamos en el título primero, capítulo primero, modelo de Estado. Esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Es por todo lo que está escrito acá. Todo lo que está escrito acá. ¿Qué es lo que indica acá? Que Bolivia se constituye en un Estado unitario. Es un Estado unitario, es único. No hay otra Bolivia. Bolivia no está dividido, es único, por eso se dice que es unitario. Además, es social de derecho, o sea, toda la sociedad tiene derecho. Toda la sociedad tiene derecho. Y es plurinacional comunitario. ¿Qué quiere decir plurinacional? Que dentro de Bolivia hay
varias nacionalidades, por ejemplo, la nación Camba, la nación Aymara, la nación Quechua, las otras naciones, la nación Chimán, la nación Uru, hay 36 nacionalidades dentro de Bolivia. Por eso es eh, plurinacional, comunitario. Además indica que es libre, independiente, no dependemos de nadie, es soberano, todas las decisiones las tomamos nosotros, cuidamos nuestro territorio. Además dice que es democrático esta constitución política del Estado. Tenemos que hacer notar además que es intercultural. ¿Por qué intercultural? Porque hay varias culturas dentro de Bolivia y entre esas culturas nos relacionamos, nos, eh, convivimos con las otras culturas. Eh, por ejemplo, dentro de La Paz hay cambas, hay tarijeños, hay chapacos, hay de Cochabamba los cochalos, hay indígenas. Entonces, dentro de La Paz estamos así, todos mezclados, y eso es interculturalidad. No solamente en La Paz, sino en otras ciudades también hay esa mezcla. ¿Ya? Es descentralizado. ¿Qué quiere decir descentralizado? De que eh, todos los departamentos es, son independientes de algún modo. Y esto se va a patentar en las autonomías. Las autonomías quiere decir que todos los departamentos tienen su propio gobierno, sus propias autoridades, y estas autoridades pueden crear sus propias leyes dentro de los departamentos. Por ejemplo, en algunos departamentos han creado la ley seca, ¿ya? Donde está prohibido tomar. Algunos departamentos han decidido, por ejemplo, en esta pandemia, decir, ya vamos a hacer en el departamento una cuarentena rígida. Entonces, dentro del departamento o de la ciudad han tomado esas decisiones. Eso es autónomo. Además, Bolivia, dice, se funda en la pluralidad. ¿Qué quiere decir? Pluralidad y pluralismo político. Pluralidad, somos mezclados, hay varias culturas, varias lenguas, no solamente culturas y lenguas, también hay pluralismo político, hay varios partidos políticos, varias tendencias políticas, varias formas de ganarse dinero económico. Por ejemplo, hay empresarios, hay ganaderos, hay artesanos, entonces hay comerciantes, es económico, de varias formas de producir, de generar riqueza. Además, jurídico, plural quiere decir pluralismo, que es varios. Entonces, jurídico, varias leyes. Por ejemplo, hay ustedes deben conocer la ley indígena, ¿ya? Las justicias comunitarias en el campo, donde no llega la policía, pueden hacer justicia comunitaria. Entonces hay diversidad de justicias. No solamente es aquello que donde actúa el juez y el policía, no, sino los indígenas también tienen sus propias leyes. Entonces a eso se refiere. Además, pluralismo cultural. Tenemos varias culturas, lo que les decía. Y lingüístico, tenemos varias lenguas. Dentro de un país, dentro de Bolivia, está mezclado todo. Eso es pluralismo. ¿Ok? Vamos a continuar con el tema. La estructura del Estado plurinacional de Bolivia. ¿Cómo se estructura el Estado? Indicamos de que eh, en Bolivia existen tres órganos. Antes se llamaba poderes: el órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. En el órgano legislativo se tienen que acordar esto porque es norma, tienen que conocer qué tipo de órgano o poder es. Órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Tenemos cuatro. En ese caso, el legislativo, ahí están la Asamblea Legislativa Plurinacional, o sea, ¿quiénes están aquí en este órgano? Están los senadores y los diputados. Estos mandan aquí en este órgano.
En el órgano ejecutivo está el presidente, el vicepresidente y los ministros. Esos son el órgano ejecutivo. En este caso está aquí nuestra presidenta y nuestros ministros. Aquí están los diputados. Aquí en el órgano judicial, este órgano judicial es donde hacen las leyes, operativizan las leyes. Está el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Jurisdicción Indígena, lo que les decía, hay pluralismo de justicia. Los indígenas tienen su justicia, es justicia originaria, ¿no? Entonces también hay consejos de la magistratura, es donde están los jueces, entonces, los magistrados, que van a controlar las leyes, si se está cumpliendo las leyes, van a hacer prevalecer las leyes. Además está el órgano electoral, o sea, son los que van a organizar las elecciones. Aquí está el Tribunal Supremo Electoral, luego cada departamento va a tener su tribunal, va a haber los juzgados electorales, los jurados de mesa, cuando nos sortean a los ciudadanos y tenemos que participar, y por último están los notarios electorales. ¿Ya? Lo principal, órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Y en el legislativo está senadores y diputados. En el ejecutivo está presidente, vice y ministros. En el órgano judicial están todos los jueces y magistrados. En el electoral hay los tribunales nacionales, los tribunales electorales departamentales, juzgados y jurados. ¿Ya? Eso. Vamos a continuar para que no se haga muy largo. El órgano legislativo. Acá a ver, esto, la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿A qué se dedica? Es la Asamblea Legislativa donde están los senadores y diputados, les dije. O sea, en esta Asamblea Legislativa están los dos, senadores y diputados están reunidos acá y en ahí dice, esta asamblea es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes, o sea, hacen leyes, aprueban las leyes para toda Bolivia. ¿Ya? Es lo principal. También los senadores, ¿qué función cumplen? Los senadores, les dije que senadores y diputados se reúnen en esta asamblea legislativa, pero apartito es los senadores. ¿Qué hacen los senadores? Está conformada por un total de 36 miembros, dice. En cada departamento se eligen 4 senadores, o sea, 4 senadores por departamento. Y ellos son elegidos de manera por votación universal, directa y secreta en las elecciones. Después está la Cámara de Diputados. Estará conformada por 130 miembros. El número de diputados debe reflejar la votación proporcional obtenida por cada partido, agrupación ciudadana o pueblo indígena. Los diputados igual son representantes de los pueblos, de las zonas, de las circunscripciones y de ahí salen. Ojo que es el grado. Diputado está más abajo, encima de los diputados están los senadores y encima de senadores y diputados está la Asamblea Legislativa. Esta Asamblea Legislativa es una reunión de senadores y diputados, los dos están acá. ¿De acuerdo? Por favor, recuérdense de esa partecita. Vamos a órgano ejecutivo. ¿En qué consiste? Habíamos dicho que en el órgano ejecutivo está el presidente, está el vicepresidente y están los ministros. Están los ministros. Entonces, el presidente y el vicepresidente son elegidos por el voto y tienen un periodo de mandato de 5 años. Todos los presidentes que son elegidos tienen 5 años de mandato. Ambos pueden ser reelegidos por una sola vez. O sea, han ganado las elecciones, van a ser 5 años de gobierno.
Después de esos 5 años pueden volver a postular y ser elegidos nuevamente. Pero después de eso ya no. En este caso, el presidente Evo Morales ha cometido esa falta, ese error, ha querido seguir postulándose y ahí ha perdido, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también los ministros. Las ministros y ministros del Estado son servidores públicos y servidores públicas y públicos y tienen atribuciones, además de las determinadas en la Constitución y la ley. O sea, son los directos colaboradores de la presidenta. Ya no olvidemos esa parte. ¿Cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo? O sea, del presidente, de los ministros. ¿Cuáles son sus funciones? Las principales funciones son estas 9. Cumplir y hacer cumplir las leyes. Las leyes, todas las leyes que tenemos, especialmente la Constitución Política del Estado, deben hacerla cumplir. Además dice mantener y preservar el Estado boliviano. O sea, dentro de Bolivia tienen que cuidar al Estado boliviano de cualquier amenaza del extranjero o amenaza dentro del país. Por ejemplo, si hay convulsión dentro del país con marchas, bloqueos, todo eso, entonces el Estado, el presidente y los ministros tienen que cuidar de que no ocurra eso. Además dice proponer y dirigir las políticas de gobierno y del Estado. Además, dirigir la administración pública y coordinar las acciones de los ministros de Estado. Por ejemplo, esta parte, dirigir y administración pública. Ellos manejan todo lo que es público, el hospital público, las escuelas, ¿no? Entonces manejan ellos. Y además tienen que coordinar la acción de los ministerios de Estado, o sea, entre los ministros tienen que coordinar, tienen que estar en constante conversación para saber qué es lo que van a trabajar. Por ejemplo, para el caso de educación, nada más. Tiene que ser el ministro de Educación. El de Educación tiene que coordinar con el Ministerio de Economía, porque el de Economía va a dar la plata para pagar a los profesores. El ministro de Educación también tiene que coordinar, por ejemplo, con el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Para saber cuándo va a ser vacaciones, cuándo regresan o qué problemas hay, por qué no pueden regresar, como en este caso de la pandemia no pueden regresar. Entonces el Ministerio de Educación, de Salud dice, no, no regresan. Y entonces el ministro de Educación tiene que hacer caso también, ¿no? Entonces tienen que coordinar los ministerios. Dirigir la política exterior. O sea, tenemos que saber relacionarnos con otros países. Además, solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias al presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional. O sea, el presidente de Bolivia o presidenta tiene que solicitar a la presidenta de la Asamblea Legislativa, lo que decíamos anteriormente, a la presidenta de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, vas a recordar que habíamos dicho la Asamblea Legislativa, después el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Electoral. Entonces, el presidente de Bolivia tiene que coordinar con la presidenta de la Asamblea Legislativa, o sea, de los diputados y senadores. Además, solicitar ya dijimos, promulgar o observar las leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa. Les había dicho de que la Asamblea Legislativa hacen leyes, aprueban leyes, y estas leyes el presidente tiene que promulgar. ¿Qué quiere decir promulgar? Hacer conocer al país. ¿Ya? Entonces, puede promulgar o también puede observar, decir, no, esta ley está un poco mal, le devuelve a la Asamblea Legislativa, o sea, le devuelve a los diputados y senadores para que revisen esa ley. ¿Ya? También dicta decretos supremos y resoluciones, por ejemplo, el decreto supremo para las clases virtuales, entonces ellos
el presidente puede crear esos decretos supremos. Es como una ley, pero no tiene el mismo poder de una ley. La ley está por encima, los decretos supremos están por debajo. Administrar las rentas estatales, o sea, administrar el dinero del Estado. ¿Ya? Decreta su inversión, en qué va a invertir ese dinero del país. ¿Ya? Entonces, ese es las principales funciones del Poder Ejecutivo. Ahora, funciones del Poder Legislativo. El Poder Legislativo es esta parte, cuando vayan a la Plaza Murillo van a ver esto con el reloj acá. Ese es el Poder Legislativo. Los que, a ver, vamos a un poco graficar esta parte. El reloj está, no, no ese es el relojito. El reloj está acá. ¿Ya? Entonces, esta parte con el reloj es donde están reunidos los diputados y senadores. Y esto se llama el Poder Legislativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su función del Poder Legislativo? Encargado de proponer, discutir, estudiar, votar, aprobar o rechazar iniciativas de leyes. Cualquiera puede mandar una ley, supongamos, cualquiera de ustedes o todo el curso, o todo un grupo puede crear una ley, supongamos, para el cuidado de las plantas, supongamos, una ley para el cuidado de las plantas. Pueden enviar a la Cámara de Diputados, al Poder Legislativo, y ellos esa ley lo pueden aprobar, lo pueden mejorar y lo pueden promulgar a través de la presidenta, o pueden rechazar. ¿Ya? Entonces, es su función del Poder Legislativo. Además, tiene el papel de vigilar y controlar el desempeño del gobierno. O sea, el Poder Legislativo controla al Poder Ejecutivo. O sea, controlan al presidente, al vicepresidente y a los ministros. Estos senadores y diputados son los que controlan. ¿Ok? Bien, con eso habíamos terminado, jóvenes señoritas, hasta una otra oportunidad.